encantado de estar aquí en Almería, que no he venido mucho, que es la segunda vez que vengo y la otra vez estuve paseando por el centro y me gustó. Tenía un poco la idea de que esto era una ciudad, no sé, comparada con Granada, Córdoba, como era como menos monumental, ¿no? Y la verdad es que tiene rincones muy bonitos. Bueno, con esa presentación que hacen de uno parece que hasta eres importante. Y de lo que se trata aquí es de venir a compartir con vosotros pues unas cuantas reflexiones que yo me he hecho a lo largo de más de 20 años de darle vueltas a todos estos temas, ¿no? Yo soy maestro de profesión y empecé a plantearme temas de educación, luego salté a la crianza cuando empecé a tener hijos y luego he saltado a los temas de salud y ecología que están interrelacionados. La crianza, por ejemplo, tiene que ver tanto con la salud como con la educación. Y en ello estoy. Conforme voy haciendo reflexiones y alguien me deja publicar algo, pues lo publico en libros, en revistas, etcétera, ¿no? Fijaros que hace algún tiempo, en una novela que leí de Gore Vidal, en la que hablaba de los contactos entre los viajeros griegos de la antigüedad con la India, con el Extremo Oriente, ¿no? Y cuenta que iba el protagonista, que es un griego de estos racionalistas total, pues iba viajando por Oriente y encontrándose gente en los monasterios tal, y hablando con un monje le dice: oye, vosotros aquí tenéis un Dios único creador. Y le dice el monje: sí, sí. Dice: pero yo he oído que tenéis muchos dioses. Dice: sí, sí, también tenemos muchos dioses. Dice: pero un Dios único y muchos dioses es una contradicción, el griego con su mentalidad. Que sí, sí, también tenemos muchas contradicciones. Os lo digo porque a mí me pasa lo mismo, así que si durante la mañana decís: uy, esto que ha dicho parece que no cuadra bien con esto otro, yo llevo años tratando de poner de acuerdo a mis contradicciones. Fijaros que durante 30 años he sido funcionario, maestro funcionario, siendo, creo yo, digamos que mi visión ideológica es absolutamente anarquista en el más puro sentido de la palabra. Estoy absolutamente en contra de la escuela y soy partidario de educar a los hijos en casa, y sin embargo he sido maestro durante 30 años. Empezando por esa contradicción, pues imaginar. Bien, yo voy a aportar un poco lo que he ido aprendiendo en estos temas. Y antes estábamos hablando Abraham y yo sobre cómo íbamos a organizar la mañana. Tenemos un programa muy amplio, para cada punto a lo mejor haría falta un día entero como mínimo. Entonces hemos pensado en no ser estrictos con el programa. Vamos a ir dando pinceladas de cada uno de esos temas. Nos vamos a ir turnando, porque hay cosas que os va a contar él, otras os las voy a contar yo, nos vamos así interrumpiendo y tal. Y si sobre la marcha tenéis alguna duda puntual o algo puntual, nos interrumpís y lo planteáis. Si veis que es algo que va a dar para más, o que queréis profundizar, o que queréis hacer alguna crítica un poco más detallada, pues esperamos al final. Yo creo que en 1 hora y media a lo mejor pues estamos listos, y el resto del tiempo pues ya vais interviniendo en lo que os parezca que podemos profundizar más, ¿vale? Así que yo voy a empezar con el tema con la introducción, que es la visión que yo ahora mismo tengo de lo que es la salud. Fijaros que yo veo que hay dos conceptos muy claros cuando se habla de salud. Hay un concepto totalmente estático de la salud, en el que la salud es como un estado que se opone al estado de enfermedad. Más o menos por ahí van la medicina que yo llamo medicina hegemónica, la medicina que domina ahora mismo en prácticamente todo el planeta, salvo algunos países en los que se combina con alguna medicina tradicional, pero prácticamente es hegemónica en el planeta. El modelo médico que sufrimos en el sistema sanitario nuestro, por ejemplo, y en la mayoría de los países occidentales, y que hemos exportado e impuesto en el resto del planeta, ¿no? Pues tiene un concepto de la salud que es estático y además absolutamente reduccionista. ¿Por qué? Porque procede de un concepto del ser humano reduccionista y estático, y un concepto de la ciencia reduccionista y estática. Las ciencias tradicionales eran mucho más amplias, ahora diríamos holísticas, en una palabra un poco más de ahora, ¿no?
Pero en realidad de lo que estamos hablando es de lo estático frente a lo dinámico, de lo parcial frente a lo global o lo holístico. De manera que el concepto que tiene la medicina moderna de la salud y de la enfermedad es que hay un estado que es el de salud, que se distingue por unos parámetros, y cuando ese estado se rompe, pues tenemos la enfermedad, y hay unos parámetros y están definidos, de tal manera que hace un tiempo a lo que se dedicaron fue a clasificar, es decir, este síntoma y este síntoma lo vamos a llamar gripe, este síntoma lo vamos a llamar tal, y así una clasificación. A partir de ese momento, que coincide con lo que venimos llamando la revolución industrial, la medicina también se industrializó. Y en vez de tratar a personas, a enfermos, diríamos, trata enfermedades. Es decir, esta persona que tiene, le hago el diagnóstico, que suele ser muy cuantitativo, análisis, número de glóbulos rojos, número de plaquetas, número de tal. Un análisis habitualmente muy cuantitativo y muy reducido a lo estrictamente físico, y con el diagnóstico aplico un protocolo que me dice que para tal enfermedad tengo que aplicar tal remedio. Y encadena, me da exactamente igual si esta persona es una persona, ¿qué te digo yo?, que vive en el campo, que tiene 40 años y que es feliz, y esta que vive en una ciudad, se levanta a las 7 de la mañana, trabaja y dedica los fines de semana a trabajar también, solo que en la discoteca, etc. Es decir, el ambiente, todo lo que rodea a esa persona, sus circunstancias familiares, etc., esto da igual. Como los dos tienen la misma enfermedad, mismo remedio. Este es un poco el concepto estático de la medicina moderna. Mientras que el concepto dinámico se basa en otra concepción de la vida, mucho más dinámica, en otra concepción del ser humano, por supuesto, en otra concepción de la biología y, por supuesto, en otra concepción de la salud, en la que no hay un estado opuesto al de enfermedad, sino que lo que hay es el vivir, que es, como muy bien estáis viendo, un verbo significa que hay un movimiento, una acción. El vivir no es la vida como sustantivo, es vivir como algo dinámico, y el vivir implica momentos de equilibrio, momentos de desequilibrio, momentos de vuelta al equilibrio, y así sucesivamente en un ciclo permanente. Y desde ese punto de vista, lo que la medicina moderna llama enfermedad, en realidad no es sino procesos biológicos, o bien de reequilibrio, o bien de que algo está funcionando en nuestro cuerpo y hay unas señales que la medicina moderna interpreta como señales negativas que hay que tapar como sea. Tos, hay que cortar la tos. Vómito, hay que cortar el vómito. Fiebre, hay que cortar la fiebre. Y así aparecen todos esos fármacos antitusivos, etc., antibióticos. Es decir, que de alguna manera, en el concepto estático de la salud, lo que hace la medicina al actuar contra esos síntomas es interrumpir procesos biológicos que muchas veces eran precisamente procesos de reequilibrio. Se podría decir curativo, pero no me gusta emplear la palabra curativo porque ya suena a medicina. Y el concepto que yo os quiero plantear está fuera de la medicina. De ahí la importancia de lo que ha mencionado antes Elena cuando hablaba de la autogestión de la salud. A mí la palabra autogestión no me termina de gustar porque suena como a empresa.